El martes 5 de agosto de 1980 comenzó esta serie de asesinatos. Una seguidilla de crímenes que estremeció la ciudad de Viña del Mar, que durante cerca de un año y medio tuvo de cabeza a la policía. En lugares solitarios, delincuentes atacaban a parejas con la intención de robar, violar y asesinar. Durante un año y medio, la población de la Quinta Región vivió intranquila. Cada 3 meses se cernía sobre ellos la terrible incertidumbre de que apareciera nuevamente el llamado psicópata. En este lugar culmina la saga de crímenes seriales que partieron en el año 80 y terminaron el 1 de noviembre del año 1981. Acá fueron asesinados 2 jóvenes de 17 y 22 años. Fueron prácticamente ajusticiados. El doble homicidio ocurrió debajo del puente Capuchinos en Caleta Abarca. Las víctimas fueron identificadas como Jaime Ventura Córdoba y Roxana Venegas Reyes. El joven se levanta al observar que estaba siendo observado mientras tenían relaciones sexuales. Se levanta, encara a Sagreo, lo golpea con un puntapié de karate y Sagreo le dispara por la espalda. Acto seguido, a la niña la viola y la ejecuta estando de rodillas con un balazo en la región torácica cardíaca. Un automóvil Mini colgando en la Plaza Bellamar, ubicada en el Cerro Esperanza y a punto de caer sobre la Avenida España, fue el primer indicio de que había un asesino suelto en la ciudad Jardín. Era agosto de 1980 y el crimen de Enrique Gajardo Casales fue solo el primero de una larga lista de homicidios. El asesinato del médico Alfredo Sánchez Muñoz y la violación de su pareja, delitos cometidos en noviembre de ese año en el sector de Laguna Sausalito, permitieron confirmar que en realidad se trataba de una dupla criminal. Hay antecedentes de delitos menores, por decirlo de alguna forma, que eran robos, delitos sexuales en la vía pública, y que daban cuenta de los perfiles psiquiátricos de estos dos imputados. Uno que eran fundamentalmente voyeristas y 2 que cometían robos, y que su forma de operar se realizaba fundamentalmente en lugares donde acudían parejas de enamorados. Ante la menor resistencia eran atacados con disparos de arma de fuego. Entre agosto de 1980 y noviembre de 1981, los psicópatas cometieron 10 homicidios y 4 violaciones. El primer detenido en la causa fue el conocido empresario viñamarino Luis Gubler. Que incluso apareció en los testimonios, en declaraciones extrajudiciales, reconociendo participación. Después él dijo que lo habían torturado y que no tuvo nada que ver, y la justicia le dio la libertad, indicando que no tuvo participación alguna. Pero ese personaje vivió después un infierno en vida, porque ante la opinión pública nunca pudo limpiar su imagen. Finalmente, el OS7 de Carabineros identificó a los funcionarios Carlos Alberto Top Collins y Jorge José Sagredo Pizarro como los autores de los crímenes. De inmediato, Gubler fue liberado y absuelto de todo cargo. Eran funcionarios del Estado, eran carabineros. No fue fácil detectar quiénes eran. Al final, un carabinero entró en sospecha respecto de Sagredo, especialmente por algunas actitudes que tuvo, y ahí empezó a desenredarse esto. En ese tiempo, en Carabineros y en investigaciones, esas instituciones estaban al mando de personajes siniestros, entonces era muy difícil que un caso como este saliera a la luz pública. El caso provocó una enorme conmoción pública y el Poder Judicial designó a Julio Torres Ayú como ministro en visita. Me tocó instruir el sumario y después acusarlo y sentenciarlo. Que la verdad que no había otra posibilidad que sino aplicarle la pena de muerte, porque eran tantos delitos con agravantes, y así que era la pena que correspondía, y uno tiene la obligación de aplicar la ley, sea partidario o no sea partidario de la pena de muerte. Durante su indagatoria, el magistrado interrogó en múltiples oportunidades a los imputados y también realizó careos entre ambos con el fin de confrontar sus versiones. Sagredo era un hombre muy primitivo. En cambio, Top Collins era que siempre tenía explicaciones para las cosas y trataba de
desviar la investigación a otros puntos. Tanto así que se enemistaron entre medio, porque cuando Top Collins empezó a negar su intervención, Sagredo se enojó. Incluso en una oportunidad los tenía yo ahí declarando y hubo un altercado que se puso violento Sagredo y golpeó y hubo que separarlos. Así que desde ese momento cada vez que los interrogaba iban bien engrillados, digamos, con las piernas y las manos. El ahora retirado ministro Torres recuerda que durante los interrogatorios Jorge Sagredo aportó información clave para el total esclarecimiento de los crímenes. Me dio datos Sagredo, porque, por ejemplo, fue una época en cada oportunidad generalmente robaban relojes. Y me acuerdo que Top Collins le regaló un reloj a una de estas mujeres que estaban comprometidas. Y fueron incluso a hacer una investigación, los S7, a Punta Arenas. Y allá encontraron a una mujer con el reloj que según Sagredo pertenecía a una de las víctimas. Sus rasgos, sus perfiles criminales parten ya de su niñez. En el caso de Sagredo, ya en sexto básico había sido detectada una personalidad alterada, con rasgos de agresividad, de violencia, introvertido, y una serie de conductas que, imagínese usted, en sexto básico, el colegio le sugiere a sus padres que lo lleven al psiquiatra. Entonces, este fue un individuo que jamás debió haber ingresado a Carabineros. El expediente acumuló decenas de peritajes, testimonios y prueba documental. La sentencia del ministro Torres condenó a Sagredo Pizarro y Top Collins a la pena capital. El patíbulo de ejecución sería la antigua cárcel de Quillota, ubicada a un costado del edificio donde actualmente funciona el Poder Judicial. Este es el paredón de fusilamiento de los psicópatas de Viña del Mar. Es una pared de concreto, de muro, de ladrillo, que está a un costado de los tribunales de justicia y donde todavía se pueden ver algunos orificios que son compatibles con proyectiles. Comenzó la cuenta regresiva para los psicópatas de Viña del Mar. Aquí, en el antiguo presidio de Quillota, serán fusilados en la madrugada del martes Carlos Alberto Top Collins y Jorge Sagredo. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Los periodistas éramos más o menos 12 que estábamos acreditados de distintos medios. Nos pasaron a una sala de gendarmería y allí tuvimos que sacarnos todo nuestro vestuario y nos cacharon todo el cuerpo. Nos entregaron unos uniformes de gendarmería, unos buzos y unas parcas. Y pasamos al patio de la cárcel de Quillota y vimos que en un rincón había una especie de un mini teatro. Yo me senté y había un silencio sobrecogedor. Inmediatamente comencé a sentir a lo lejos unas cadenas que se arrastraban en el pavimento de la cárcel. Cada uno quedó frente a un poste, un pequeño taburete donde los sentaron, les amarraron el cuerpo y el rostro contra el poste. Inmediatamente avanzó un médico que les puso a cada uno frente al corazón, se supone, un pequeño papel con pegamento color naranjo. Se retira el médico y entran los fusileros de gendarmería con zapatillas, corriendo. Se supone que con zapatillas para que los condenados no sintieran el sonido como avanzaban sus fusileros. Sin embargo, el silencio era tan grande que se sentía todo. Se sentía hasta la forma de respirar de ellos. Salgo a la calle y está mi camarógrafo esperándome. Le digo, ¿a qué hora fue el fusilamiento? Me dijo, a las 5:52. Carlos Alberto Top Collins y Jorge Sagredo, los psicópatas de Viña del Mar. Los periodistas tenemos que ser testigos de las cosas para informarle a la gente. Pero cuando salí dije, ojalá Dios quiera que nunca me toque asumir una responsabilidad similar en otra oportunidad. Ojalá se suspenda la pena de muerte porque no tiene ningún sentido. No por castigar, por quitarle la vida a un ser humano, tú vas a evitar que a futuro se cometan los mismos o peores delitos.
Desde su entrada en vigencia a fines del siglo XIX, 58 personas fueron sentenciadas a pena de muerte por delitos como robo con homicidio, homicidio calificado y homicidio con violación. El último juez en aplicarla fue Julio Torres Ayú, en el caso de los psicópatas de Viña del Mar. Es fuerte, pero uno cuando asume como juez jura cumplir con la ley y la Constitución. Y si lo que correspondía era aplicar la pena de muerte, uno no puede abstenerse. Yo me asilaba en Santo Tomás de Aquino, que según él, en ciertos casos era aplicable la pena de muerte. La pena de muerte fue derogada en mayo del año 2001 y reemplazada por presidio perpetuo calificado, sanción que implica un mínimo de 40 años en la cárcel. Porque yo creo que había un consenso generalizado de que esta pena es la única pena que es considerada irrevocable. Y como seres humanos somos falibles, entonces la cantidad de casos documentados en la historia del mundo, de gente que ha sido ejecutada y luego se ha demostrado que era inocente, son muchísimos. La pena de muerte como máximo castigo corporal todavía se aplica en más de 50 países. Hay estudios en países que aplican con cierta regularidad la pena de muerte, como Estados Unidos, por ejemplo, en que se ha demostrado que la pena de muerte es además bastante discriminatoria y arbitraria. O sea, el sesgo de quienes son ejecutados, si uno ve los documentos, por ejemplo, hay un porcentaje muy superior de, por ejemplo, ejecutados de raza negra versus la raza blanca. Hace 35 años se aplicó por última vez. Pena de muerte que fue abolida para siempre del ordenamiento jurídico, cuando Chile se comprometió ante la comunidad internacional a nunca más ejecutar a un ciudadano independiente del delito que haya cometido.